En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Escuchando la voz de Dios, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted compartiendo estas verdades preciosas de las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que harán lo mismo para usted. Hoy continuamos con ese tremendo tema de oír la voz de Dios. En mi charla de introducción de ayer expliqué que Dios ha tratado con la humanidad de diferentes maneras en diferentes periodos de la historia. En el lenguaje teológico llamamos a estas diferencias en el trato de Dios en diferentes periodos, dispensaciones. Di algunos ejemplos breves. La dispensación de los patriarcas, cuando Dios trató con los hombres como individuos, es una relación personal. Luego la dispensación personal, cuando Dios puso a Israel bajo la ley y trató con ellos como nación a través de la ley, el templo y el sacerdocio. Y tercero, la dispensación en la que vivimos ahora, la dispensación del Evangelio, una proclamación universal de Dios para toda la humanidad que requiere que cada individuo responda personalmente. Sin embargo, dije que en medio de todas estas diferencias hay un requisito invariable, que es oír la voz de Dios. En relación con esto compartí algunas escrituras poderosas del Antiguo Testamento que quiero citar brevemente porque tienen un impacto tremendo cuando se ponen juntas. La primera fue en Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si usted oye atentamente la voz de Dios, Él garantiza salud completa y continua y se convierte en su doctor personal. Y luego las palabras que dio Dios a Moisés para Israel en el monte Sinaí, cuando los trajo allí para hacer pacto con ellos. Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quería hacer un pacto con Israel para llevarlos a una relación especial, hacer de ellos un pueblo especial, un reino de sacerdotes, una nación santa, pero la condición es si dieres oído a mi voz. Y ahora, un poco antes de entrar a Canaán, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Moisés le recordó el requisito de Dios y los resultados de obedecerlo o de desobedecerlo. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note que comienza y termina con oír la voz de Dios y los resultados son todas esas bendiciones se alcanzarán, pero lo opuesto está presentado en el mismo capítulo de Deuteronomio, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. No oír la voz de Dios trae las maldiciones. Ahí está la línea divisoria, la vertiente que divide las bendiciones y las maldiciones. Todas las bendiciones son para los que oyen atentamente la voz del Señor, pero igualmente todas las maldiciones son para los que no oyen la voz de Dios. Más tarde, a través de los profetas, Dios recordó a Israel ese requisito primordial que había dado por medio de Moisés, y está resumido brevemente, sucintamente y vivamente en el profeta Jeremías capítulo 7, versículos 22 y 23, donde Dios reprende a Israel por no entender lo que Dios requería de ellos y por no obedecer. Dice así: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Dios dice, en otras palabras, estabas muy ocupados en vuestros sacrificios y holocaustos, pero eso no era lo primordial que requería. Hay algo más importante que eso, y es que escuchen mi voz. Yo creo que eso lo resume muy claramente: obedezcan mi voz y yo seré vuestro Dios. Es el requisito invariable de Dios de dispensación a dispensación. Muchas cosas cambian, pero esto queda inmutable: obedeced mi voz y yo seré por Dios. Pero Israel no hizo lo que Dios requirió, y Jeremías dice en ese capítulo 7, en el siguiente versículo de 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuál era el problema grande de Israel? Podemos poner el dedo en muchas manifestaciones internas, pero la esencia interna está declarada aquí: no oyeron ni inclinaron su oído. Note que todo tiene que ver con el oído.
No oyeron, no inclinaron su oído, no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Perdieron totalmente el plan y el propósito de Dios. Recuerda que Dios dijo en Éxodo: si oyeres mi voz, entonces seréis mi especial tesoro. Seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo esencial es que oigan mi voz. Obedeced mi voz y yo seré vuestro Dios. Yo quiero decirle a usted con todo el énfasis que pueda: si usted realmente quiere ser de Dios, camine en sus caminos y disfrutar de sus bendiciones. Esto es lo que Él dice a usted, igual que lo digo a Israel: obedece mi voz y yo seré tu Dios. Ahora iremos a la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Y quiero que note que en ese aspecto esencial de oír la voz de Dios nada ha cambiado. Otras cosas han cambiado, pero el requisito esencial permanece igual. Escuche algunos versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta como el buen pastor. Eso es lo que dice sobre la relación entre el pastor y las ovejas, que es la del Señor con su pueblo. Juan 10, versículo 3 al 5. A este, el pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta es la marca de las ovejas del Señor, oyen su voz. Ahora el siguiente versículo: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Esa es la base de nuestra relación con el Señor. Le seguimos porque conocemos su voz. Y el siguiente versículo: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Todo gira alrededor de oír y conocer la voz del Señor. Sus ovejas, su pueblo, oye su voz, lo reconoce y la sigue. A un extraño no seguirán porque conocen la voz del Señor. No son engañados por falsos maestros. También en Juan 10:16, un poco más adelante, Jesús ha estado hablando de los que creen en el pueblo de Israel, pero ahora se dirige a personas de otras naciones y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otra vez, ¿qué es lo que atraerá a los creyentes de otras naciones, a los gentiles, a Jesús? ¿De qué manera vendrán a Él? Dice: oirá mi voz, es la marca distintiva de los que vienen a Jesús. Y creo que en ese contexto es interesante que dice: y habrá un rebaño y un pastor. ¿De dónde vendrá la unidad cristiana? No creo que sea en organizar, no creo que será doctrinal o discusión teológica primordialmente. Creo que vendrá cuando aprendamos a oír la voz del Señor. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y todo está resumido en Juan 10:27. Jesús habla y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay tres cosas que marcan a los seguidores del Señor, sus discípulos, su pueblo. Primero, oyen su voz. Segundo, Él los conoce y los reconoce. Tercero, ellos le siguen. Como usted ve, no tiene nada que ver con etiquetas denominacionales. Jesús no está hablando en términos de católicos o protestantes, bautistas o metodistas o presbiterianos o pentecostales. Él no dice: mis ovejas vienen de una denominación en particular, sino la marca distintiva de mi pueblo. Lo que los hace sobresalir de todos los otros pueblos, lo que los hace diferentes y míos, es que oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Sabemos por supuesto que en los tiempos bíblicos, en el contexto de la tierra bíblica, un pastor no empujaba a sus ovejas, las guiaba, y por el sonido de su voz no lo seguían porque tenían los ojos puestos en él necesariamente. Lo seguían escuchando y su voz les orientaba para caminar en la dirección a la voz de su pastor. De manera que si usted aplica esa analogía, que es totalmente bíblica, es imposible seguir al Señor a menos que usted oiga su voz. Tiene que seguirlo oyendo su voz. Voy a decir esto con amor y tengo que terminar. Jesús no dijo: mis ovejas leen la Biblia. Yo creo que es esencial el leer la Biblia, pero no es suficiente porque muchas personas la leen pero no oyen la voz del Señor. No es leyendo la Biblia la que nos capacita para seguir al Señor, es oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora y explicaré las 3 características necesarias para oír la voz de Dios.